José Juan Macías renovará con Pumas por 2 años más pese a su lesión. El primer movimiento de Antonio Sancho como directivo en Pumas ya estaría hecho, aunque antes de que pasara la escoba en el club Universidad y se decía que José Juan Macías no iba a ser renovado, la situación ha cambiado para el delantero mexicano, porque ya sin Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho en puestos directivos, la apuesta institucional del club del Pedregal es la de renovarlo por 2 años, aunque claro está, tiene que ver cómo evoluciona luego de la terrible lesión que sufrió accidentalmente en el juego ante Cruz Azul en Puebla en la fecha número 17, lo que le causó ruptura de meniscos y ligamentos en la rodilla izquierda, de tal forma que Macías firmaría hasta finales de 2027 con el conjunto auriazul, con el que primero deberá completar su proceso de recuperación hasta agosto de 2026 y luego ver qué tanto nivel puede alcanzar de nuevo tras una tercera lesión del tipo. Por otra parte, la puja de los Pumas por el delantero colombiano Diver Cambindo sigue en marcha, pero está muy lejos de consumarse, y es que los felinos habrían ofertado por el atacante del Necaxa, pero solo unos $2 millones más algunos futbolistas, lo cual Necaxa bateó por completo porque lo que quiere el club de Aguascalientes es más dinero por su goleador que ya tiene mercado en México. A Pumas se le cayó la posibilidad del Chicho Arango, delantero del San José de la MLS, por lo que lleva ya varios días con la mira en otro delantero y ese es Cambindo. Es así que los Pumas y José Juan Macías alcanzaron un acuerdo para extender el vínculo contractual del delantero mexicano con el club felino, revelaron fuentes para ESPN, luego de que las dos partes tuvieron diferencias semanas atrás. Ahora sí existe un acuerdo para que los dos continúen la relación laboral. Bajo esta circunstancia, Macías se beneficia mucho más que Pumas con la renovación, a pesar de que el jugador estaba cerca de renovar de forma automática por objetivos cumplidos. La relación entre ambos se rompió en un punto tras la lesión que sufrió el ariete en el último juego de la fase regular ante Cruz Azul. Con el acuerdo, JJ Macías no solo asegura su salario, sino que el club cumple con las normas de FIFA de respaldarlo y hacerse cargo de la operación y recuperación del jugador hasta que esté sano de nuevo. Macías se beneficia mucho más que Pumas porque el club no tendrá a su jugador disponible por casi todo el 2026, ya que la lesión que sufrió el delantero lleva al menos 8 meses de recuperación desde la operación, misma que fue el lunes 24 de noviembre. Pumas hará la planeación de al menos 2 torneos sin Macías, esto sin mencionar el desgaste económico que será para el club pagar parte de los gastos que tendrán por el mexicano. La relación entre Macías y el club se desgastó por un desplante del delantero hacia el equipo felino. Fuentes revelaron a ESPN que JJ tuvo una actitud desafiante hacia la directiva, lo que afectó la actitud del resto de jugadores para el juego del play-in ante Pachuca. El ánimo de los jugadores fue a la baja tras el desplante de Macías y no supieron darle la vuelta a la situación para medirse a los tuzos de una mejor manera. Pese a todo, el 24 de noviembre José Juan Macías fue intervenido quirúrgicamente en una clínica en los Estados Unidos. El plan del jugador era llevar a cabo su recuperación en territorio estadounidense, pero fuentes cercanas al ariete compartieron que Pumas presentó otra propuesta para su rehabilitación. La postura de Pumas desde un inicio fue arropar a Macías y acompañarlo en su recuperación para que éste pueda regresar a la actividad de la mejor manera, algo que el futbolista planteó tras su lesión, ya que no piensa en el retiro. Y bueno, cambiando de tema, Pumas conoció a su rival para su debut en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. Después de realizarse el sorteo del torneo, el Club Universidad Nacional supo que se medirá al San Diego de la MLS en la primera ronda de la Conca Champions, la cual se disputará del 3 de febrero al 30 de mayo del próximo año. El partido de ida de la eliminatoria se jugará en California, mientras que la vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario en fechas y horarios aún por confirmar.
los felinos se encontrarán con un viejo conocido en el fútbol mexicano, recordando que el seleccionado tricolor Irving Lozano actualmente milita en el conjunto estadounidense. El ganador de la serie se enfrentará en la siguiente ronda del certamen a Toluca, que clasificó directamente junto al Mont Pleasant de Jamaica, Alajuelense de Costa Rica, Seattle Sounders de Estados Unidos e Inter de Miami de Estados Unidos. Y bueno, cambiando de tema, Pumas busca ser un equipo competitivo para el próximo torneo Clausura 2026, donde buscaban la incorporación de Cristian El Chicho Arango y la repatriación de Juan Ignacio Dineno, jugador que ya tuvo una primera etapa con el cuadro universitario y se especulaba con un posible regreso. A pesar de que hubo rumores del posible retorno de Dineno a la ciudad universitaria, una fuente reveló que el atacante argentino no regresará al equipo y mucho menos a México, por lo que el equipo auriazul sigue buscando a un atacante que acompañe a Guillermo Martínez en esa zona del campo. Es importante mencionar que el jugador se encuentra lesionado en la actualidad al presentar una artroscopía y de ligamento cruzado, por lo que aún no se sabe cuándo podría regresar a las canchas, ya que tiene casi 6 meses de que ocurrió esta lesión en el campo de juego. Cuando jugaba en los Pumas, el atacante salió del equipo para llegar a Brasil con el Atlético Cruzeiro y luego pasó al Sao Paulo, uno de los equipos considerados grandes del Brasileirao, y donde se lesionó hace poco, motivo por el cual no ha tenido actividad. En su primera etapa con los Pumas de la UNAM, Dineno jugó un total de 145 partidos, acumuló un total de 60 goles y dio 10 asistencias, consolidándose como uno de los atacantes líderes en el cuadro universitario. Y bueno, cambiando de tema, los Pumas se alistan para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde buscarán conseguir los resultados esperados luego de un caótico Apertura 2025 en donde se quedaron lejos de cumplir con las expectativas que se tenían sobre ellos. Como era de esperarse, el cuadro del Pedregal alistaría una serie de movimientos en su plantilla con la finalidad de tener un equipo competitivo. Mucho se ha hablado de un posible trueque que haría con Chivas, en donde ya tendría listo a los 2 jugadores que podrían intercambiar con el rebaño. Uno de ellos llamaría más la atención. Se menciona que Pablo Benevendo y Pablo Monroy podrían ser los 2 sacrificados por Pumas, que estarían en un posible trueque por Alan Mozo y Eric Gutiérrez. Se espera que este posible movimiento vaya acomodándose en los próximos días, pues saben que el mercado de invierno es corto y desean tener a sus jugadores listos para la pretemporada de cara al torneo Clausura 2026. Llama mucho la atención una posible salida de Pablo Benevendo, pues se convirtió en una pieza clave en el sistema de Efraín Juárez, pues en la fase regular del torneo Apertura 2025 sumó un total de 1.475 minutos jugados, mismos que se repartieron en 17 encuentros, todos ellos como titular. Fue Pablo Monroy el que tuvo menos actividad, pues en la fase regular sumó apenas 217 minutos jugados, mismos que se repartieron en 7 encuentros, 2 de ellos como titular. El equipo universitario ya comenzó con su pretemporada rumbo al próximo semestre futbolístico, el cual dará inicio el viernes 9 de enero. De momento no hay calendario completo, pero si los Pumas juegan de local, se espera que debuten el domingo 11 de enero en el Estadio Olímpico Universitario. Y bueno, por otro lado, Pumas busca un centrodelantero para el Clausura 2026 y no quita el dedo del renglón con Diver Cambindo, y estaría dispuesto a sacrificar a una estrella del equipo para fichar al jugador colombiano del Necaxa. Este es el elegido de Efraín Juárez. Nos pudimos enterar que Nathan Silva será el sacrificado para amarrar uno de los fichajes más esperados de Pumas. El director técnico Efraín Juárez ya tomó la decisión y el futbolista brasileño será ofrecido a Necaxa como parte de la transacción por Diver Cambindo. La elección fue tomada porque Pumas necesita liberar una plaza de no formado en México para dar cabida al colombiano. Por ello, el sacrificado tendría que ser un extranjero y Nathan Silva estaría en la cuerda floja.
Como pudimos averiguar, otro de los puntos en contra del brasileño es que no ha logrado llenarle el ojo a Efraín, por lo que estaría en la lista de bajas para el Clausura 2026, y como lo ve como moneda de cambio para conseguir un fichaje que verdaderamente le hace falta a los auriazules. Aunque si la negociación con Necaxa por Diver Cambindo no se concreta, Nathan Silva seguiría en la lista de transferibles, pues Pumas está en búsqueda de un delantero extranjero y tiene otras opciones además del jugador de los Rayos. De acuerdo con Transfermarkt, Nathan Silva tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros, una cifra que es menor a lo que cuesta la carta de Diver Cambindo, y eso es algo que al Necaxa no le gusta. Según César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, Pumas habría ofrecido una oferta informal de 2 millones de dólares y a un jugador a cambio del delantero colombiano. Sin embargo, los Rayos rechazaron esta propuesta, pues lo que quieren es que se paguen los 7 millones de dólares que pretenden por su jugador, pero el Club Universidad Nacional no contaría con ese dinero, por eso buscaría un intercambio. Y bueno, cambiando de tema, el cuadro de los Pumas le cierra la puerta a James Rodríguez. El mediocampista colombiano no será refuerzo del conjunto felino para este mercado de invierno. Luego de su paso con Club León, se ha especulado con su llegada al Pedregal, misma que no se dará. De acuerdo con la información del periodista de la cadena ESPN, John Sutcliffe, ha establecido que James Rodríguez está fuera de toda posibilidad. Es decir, desde el conjunto universitario han decidido rechazar al colombiano, pues no es el tipo de refuerzo que están buscando para ampliar la plantilla de Efraín. James Rodríguez no llega a Pumas, sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas, lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa. Van por killers, necesitan nueves, van por un par de goleadores seguramente sudamericanos. James no viene a Pumas, así lo indicó el periodista a través de sus redes sociales. Con esto se cierra la puerta de James Rodríguez y un posible fichaje con los Pumas, una conversación que había estado en el radar durante un par de semanas, sobre todo porque se decía que el colombiano estaba siendo convencido por Keylor Navas, el guardameta costarricense con el que compartió en el Real Madrid de España. El mediocampista colombiano de 34 años dejó a León y sigue buscando un nuevo destino. Se ha hablado de la posibilidad de emigrar a la MLS de Estados Unidos, pero sigue sin existir certidumbre sobre su destino y su siguiente paso en su carrera. Fueron 34 partidos que James David Rodríguez Rubio con el León, donde acumuló 2.550 minutos dentro del terreno de juego, en tanto que aportó 5 goles y 9 asistencias en sus estadísticas. Un futbolista que demostró su calidad como 10, pero la inconsistencia y lesiones nunca le han permitido brillar del todo. Por otro lado, James está buscando un equipo para poder jugar y mantenerse activo, sobre todo porque quiere llegar a un punto para la Copa del Mundo 2026 con la selección de Colombia, misma donde es capitán y líder, además que jugará por última ocasión en el torneo internacional. Finalmente, la posibilidad de que los Pumas de la UNAM se hicieran con los servicios del mediocampista colombiano James Rodríguez no ha llegado a concretarse para el 2026, a pesar de que en días pasados se sabía que el cuadro del Pedregal se tenía la intención de contar con el capitán de la selección de Colombia. Al final no se ha podido. Es así como ahora este fichaje de James Rodríguez con los Pumas de Efraín Juárez quedaría de lado rumbo al torneo Clausura 2026. En el caso específico de James Rodríguez, es importante resaltar que su salida de los Esmeraldas de León ha dejado bastantes rumores sobre su destino. Y es que al capitán de la selección de Colombia lo han vinculado con Arabia Saudita, Estados Unidos y otros exóticos destinos. Sin embargo, James Rodríguez tendría preferencia por permanecer en la Liga MX, y ahí es donde entra el interés de la escuadra de la Universidad Nacional Autónoma de México. De esta manera se ha podido saber por medio del reportero del medio ESPN que no hubo arreglo ante James Rodríguez y los Pumas de cara a su incorporación
opción para el siguiente año en la Liga MX. Es así como, de acuerdo a esta información, James Rodríguez no firmará con los de la UNAM, a pesar del interés inicial que existió, y es que se dice que al final el director técnico felino Efraín Juárez no tenía como prioridad al armador cafetalero. En cuanto al caso de Efraín Juárez como director técnico de los Pumas, si bien se ha ganado el cariño y respeto en el Estadio Olímpico Universitario, la realidad es que han habido rumores acerca de su salida, aunque todo apunta a que se mantendrá con Pumas para el siguiente semestre.